logran abrirse a la novedad del reino que él había venido a anunciarles. Sus prejuicios y su falta de fe ocasionaron una momentánea admiración, seguida luego de un triste rechazo. De pie. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Tomen asiento, mis hermanos. Mis hermanos, hoy hemos escuchado un Evangelio muy interesante que ilustra muchísimo nuestra realidad que estamos viviendo, porque es un evangelio donde aparece una experiencia para Jesús, una experiencia desagradable, lo cual a él no lo llevó a conflictos. Esta realidad que se le presentó, es decir, ese cerrarse a su mensaje, bueno, él aprovechó esa oportunidad para dejar muy clara una catequesis que a nosotros nos ilumina mucho la realidad que estamos viviendo. Dice el texto, más allá de ser un texto que ha sido muy utilizado por los protestantes, manipulado y malinterpretado, para decir, bueno, pues ahí está muy claro que el Señor tenía hermanos, por lo menos se mencionan a 4 hermanos, y también unas mujeres, ¿no viven aquí también sus hermanas? Sabemos nosotros que pues es una mala interpretación, un desconocimiento, una ignorancia de estos protestantes al no conocer el contexto histórico de lo que acontece ahí, la expresión de decir los hermanos de Cristo. Nosotros hoy tenemos en nuestro castellano, que es muy rico y que tiene miles de vocablos, tenemos palabras específicas para nombrar personas específicas. Por ejemplo, nosotros, en el ámbito de la familia, tenemos conceptos para nombrar a los primos, primos hermanos, primos segundos, para hablar de hijos, hijastros y demás. Bueno, en el tiempo de Jesús no existían las palabras de primo segundo, primo hermano. Los familiares se nombraban como los hermanos. Son hermanos de, y esto denotaba tanto los de sangre
como los familiares, que no necesariamente venían de la misma mujer. En ese contexto se dice, aquí están los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Esto nada más es como para que nosotros tengamos claro cómo esta mala interpretación de los protestantes. Pero nosotros vamos más allá y el mensaje de hoy es contundente de Jesús. Y yo quiero que nos fijemos en la parte final del Evangelio, en donde dice el evangelista, y Jesús se sorprendió al ver la incredulidad de la gente que estaba ahí. O sea, fíjense qué curioso es esto, hermanos. Si hay alguien en el mundo que cree en Dios, son los judíos. O sea, los judíos, hermanos, siempre han sido un pueblo, además de belicoso, de guerrero y demás, ha sido un pueblo creyente. O sea, si hay alguien del que no se duda que crean en Dios, son los judíos. Todavía al día de hoy, la constitución, digamos, de los israelitas o de los israelíes, que no les gusta que les llamen israelitas, los israelíes de hoy en día, su constitución está fundamentada en la Sagrada Escritura, en la Torá. Es decir, los judíos, Israel es un pueblo sumamente creyente. Jesús estaba hablando para judíos, es decir, eran creyentes. Entonces, ¿por qué el evangelista dice, y se sorprendió Jesús de ver la incredulidad de esa gente? Es que no creyeran en Yahvé. Es que ellos tenían un desajuste entre creer en Dios y su vida ordinaria. Y eso es, mis hermanos, lo que le está pasando a la Iglesia Católica hoy. Porque vivimos hoy en una sociedad atea, eso lo sabemos ya, hermanos. O sea, vivimos en una cultura que no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Ustedes lo pueden ver a nivel de instituciones académicas. En las universidades se ha sacado a Dios a como dé lugar. En las primarias, secundarias, bachilleratos y en todo no se quiere saber nada de Dios. En el ámbito cultural se ha sacado a Dios. En el ámbito artístico se ha sacado a Dios. En todos los ámbitos se ha sacado a Dios. Vivimos inmersos en una cultura atea. Y este ateísmo, hermanos, tiene dos vertientes. El ateísmo que se conoce como el ateísmo teórico y el ateísmo práctico. ¿Qué es, padre, el ateísmo teórico? Son estas personas que se manifiestan como aquellas que no creen en la existencia de un Dios y se han dedicado a escribir libros, artículos, ensayos, a querer demostrar ingenuamente la inexistencia de Dios. Porque hasta el día de hoy yo no conozco filósofo alguno, desde que se tiene uso de la humanidad, no conozco científico uno, ni un filósofo, ni ningún pensador, como se quiera autonombrar, que haya demostrado la inexistencia de Dios. No hay. Y si hay, házmelo saber, hermano. Pero no existe hasta el día de hoy ningún científico que haya demostrado que Dios no existe. No hay manera. Es más viable demostrar la existencia de Dios. Es más complicado demostrar la inexistencia de Dios que demostrar la existencia de Dios. Estos ateos teóricos no generan ningún conflicto, hermanos. O sea, el ateo teórico no da problemas. ¿Por qué? Porque la historia se encarga de ponerlos en su lugar. Y así ha sido. La historia se encarga de poner a todos estos ateos que han existido, ateos existencialistas y demás. La historia los ha dejado en su lugar, es decir, no tuvo relevancia tus argumentos, hermano. Esos no preocupan. Lo que preocupa son los ateos prácticos. Los teóricos no. Los ateos prácticos sí. ¿Esos quiénes son, padre? Los ateos prácticos son los que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y eso fue lo que le pasó a estos judíos que estaban escuchando a Jesús. Ellos se profesaban creyentes en Yahvé, solo que tu vida no tiene nada que ver con tu fe. Y eso es lo que le está pasando al cristiano católico hoy, que
que la Iglesia Católica se está llenando de ateos prácticos, que dicen que creen en Dios. Fíjense, de los más de 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, se cree, y le vamos a poner un poquitito de generosidad, se cree que más o menos 1,200 millones de los un poco más de 7,000 millones de habitantes, más o menos 1,200 millones de habitantes se profesan cristianos. Todo lo demás está distribuido entre musulmanes, entre lo que tú quieras, pero se habla más o menos de alrededor de 1,200 millones de cristianos en todo el mundo. De todos esos 1,200 millones de cristianos, o que se profesan como cristianos, la mayoría, y no me equivoco con esta afirmación, la mayoría son ateos prácticos. ¿Por qué? Porque dicen que creen en Cristo, pero no se acercan a Cristo. Y eso tú lo puedes ver en escalas menores. Checa esta comunidad de la Medalla Milagrosa. ¿Cuántos habitantes les gustan que pertenezcan a la parroquia de la Medalla Milagrosa? Vamos a decir 10,000 personas, ¿no?, que pertenecen a la parroquia. Si nosotros contamos más o menos la gente que viene a misa los domingos, y nos vamos a ver generosos, en las 6 misas vamos a ponerle 1,200 personas que vengan a misa, y me estoy viendo sumamente generoso. 1,200 personas que vengan a misa aquí en la Medalla Milagrosa. ¿Y los otros 8,800? ¿Dónde están? Pero se siguen llamando cristianos, solo que no están. No siguen a Cristo ni frecuentan a Cristo. Ateos prácticos. Y esto cada vez, hermanos, está creciendo. Esto es alarmante. Yo les puedo casi firmar un papel, hermanos, y ojalá me equivocara, pero casi les puedo firmar un papel que en tu familia por lo menos tienes a un ateo práctico. ¿Sí o no? En la familia, por lo menos hay un miembro de la familia que es un ateo práctico, es decir, dice que es cristiano, católico, pero le importa un comino todo lo que tenga que ver con Dios, porque ni viene a misa, ni se confiesa, ni comulga, ni sirve a la iglesia, ni se acerca a los sacramentos, ni nada. Son ateos prácticos. En nuestras familias posiblemente tengamos a una persona así. Si no es que hay familias completas que ya se hicieron cristianos, católicos, ateos, prácticos. Ya el mismo Benedicto XVI, este Papa con una mente sumamente aguda, había dicho que nuestra Iglesia Católica ya estaba llena de cristianos paganos. Cristianos paganos, están bautizados, pero viven al margen de su fe. Y así estamos hoy, hermanos. Nuestra iglesia se ha llenado ¿de qué? De católicos, cristianos, ateos, prácticos. Decimos que creemos en Dios, pero no nos acercamos a Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, qué hueva, no tengo chance, no tengo oportunidad, no voy a perder mi tiempo, pero se siguen llamando cristianos católicos. Eso lo puede ver uno, la gente que viene y busca los sacramentos hoy. Los sacramentos, hermanos, es triste decirlo, pero es una verdad. Hoy los sacramentos los buscan estos que decía el Papa Benedicto XVI, cristianos paganos, porque vienen a buscar un bautismo. No están casados los esposos, los que traen al niño, no están casados, no encuentran padrinos que estén casados. Se buscan a los niños que hacen la primera comunión, acabamos de tener primeras comuniones aquí, se busca siempre a los padrinos que son unos verdaderos paganos, hermanos, que tienen años que no se acercan a misa, pero se siguen llamando cristianos. Dicen que son cristianos católicos. Y así, mis hermanos, empezamos a ver quiénes son los que se arriman a los sacramentos y te das cuenta que son cristianos, paganos o ateos prácticos.
Aquí la pregunta es, hermano, que te la tienes que hacer y yo también. ¿No seré yo un ateo práctico? ¿No seré yo también de esos cristianos, católicos, ateos, prácticos, que sigo diciendo que creo en Dios, pero yo no me acerco a las cosas de Dios, ni me interesan las cosas de Dios? No me interesan. ¿Qué tanto te interesan? ¿Cuánta gente viene a misa para darle gusto a la mamá o al papá? Ya para que no esté dando lata a mi mamá, voy a venir a misa, ni modo, pues ya, para que no esté dando lata al cura, y entonces vamos a ir. No, hermano, a mí no me pasa nada, ni a Dios tampoco, no le pasa nada. Pues ya, para que no esté dando lata, o para que se le quite, ahora yo ya no voy, a Dios. No, a Dios no se le quita nada, Dios sigue siendo el mismo, hermano. El fregado vas a ser tú, el fregado eres tú. Mejor es vivir con Dios que sin Dios, hermano, eso grábatelo bien. Mejor es vivir con Dios que sin Dios. Por eso te tienes que preguntar, y yo también, ¿soy ateo práctico? Sigo diciendo que creo en Cristo y en Dios, pero yo no sirvo a la iglesia, no ayudo a la iglesia, no frecuento la iglesia, no me acerco a los sacramentos en la iglesia, no me acerco a seguir recibiendo un tesoro enorme que me regala mi iglesia. ¿Y qué tengo que hacer, padre? Me preguntaba un hermano terminando la misa de 10 de la mañana. Oiga, padre, ¿qué hay que hacer? Porque yo en mi familia veo prácticamente media familia, pues es atea práctica. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hacer lo que hizo el profeta Ezequiel. Para los que le pusieron atención a la primera lectura, fíjense bien. Dios le dijo al profeta: mira, hermano, quiero que vayas y prediques la verdad, que me prediques a mí, a aquel pueblo. Y ya le está anticipando Dios y le dice: ese pueblo es terco, es obtuso, no te van a hacer caso, pero que quede asentado, dijo Dios, que aquí hubo un profeta, que les quede muy claro que tú llegaste, y aunque no te hagan caso, pero que aquí hubo un profeta. Y de eso se trata, que seas tú y yo también. ¿Qué? Posiblemente no te hagan caso tus hijos, te dan una patada en el trasero cuando les empiezas a hablar de Dios. Posiblemente no te haga caso tu viejo, tu esposo, tu esposa. Posiblemente no te haga caso el círculo social donde tú te mueves. Posiblemente no te hagan caso la gente con la cual tú le quieres hablar de Dios. Pero toma esta postura del profeta Ezequiel, que quede claro que aquí hubo alguien que te anunció la verdad, hermano. Si no quisiste creer, ese ya es tu problema, pero tú cumpliste. Ustedes cumplieron, nosotros cumplimos, los sacerdotes. O sea, tú, hermano, ante esta realidad que acabamos de describir, tú sé un cristiano que cree en Cristo y que da testimonio de eso. Estoy convencido del Cristo que te estoy predicando, y por eso vengo a hablarte de este Cristo. A mí no me interesa del Cristo que me estás hablando, ya no es problema tuyo, pero tú hiciste tu tarea. Papás, ¿qué hacen ustedes cuando ven a un hijo ateo práctico? Pues no quiere venir, padre. Pues es que él dice que no, él ya está adulto y él ya quiere venir, ya no quiere venir a misa, y entonces él dice que ya, y que es adulto y él decide. ¿Se mantiene su hijo? No. ¿De qué adultez me estás hablando? ¿Se mantiene tu hijo? No. Si tú todavía le sigues dando garras y le sigues dando un plato de comida y le sigues dando un techo, ese hijo está sometido a tu autoridad. Así tenga 50 años de edad tu hijo, pero si vive en tu casa y tú todavía le sigues arrimando un plato de comida y todavía tiene un techo y le sigues dando ropa para que se vista, ese hijo se tiene que someter a tu autoridad. Y parte de tu autoridad, tú tienes autoridad religiosa. Tu papá es cristiano católico y tienes autoridad religiosa, de tal manera que le vas a decir a tu hijo: tú te vas a acercar a las cosas de Dios, porque te vas a acercar a las cosas de Dios, porque somos cristianos católicos, y vas a cumplir con obligaciones fundamentales que tienes. Yo sabré, haga su casa usted solito, manténgase usted solo, tenga autonomía, y entonces ahora sí tome esa postura de yo sabré y yo hago lo que hago. Pero mientras esté en tu casa, hermano, tu hijo, usted tiene autoridad moral, religiosa sobre su hijo. Es que no lo forces,
Es que precisamente es lo que ha llevado a los hijos a convertirlos en unos verdaderos ateos prácticos. Déjalo, pues él ya está grande, él decide, él sabrá, él... No. ¿Y dónde está tu autoridad como cristiano católico? Cuando lo trajiste a bautizar, tú te comprometiste frente al Señor, dijo: yo, papá y mamá, me comprometo a mantener encendida la llama de la fe de este hijo que es nuestro hijo. Y mientras esté bajo nuestra jurisdicción y nuestro cargo, yo, papá, mamá, me voy a hacer cargo de que este niño se forme en la fe. ¿Qué está pasando con las generaciones de ahora, hermano? Pero es que no tienen autoridad el papá y la mamá. Ay, no, se enoja. Es que él se enoja, no le gusta. Es que él dice que no. Y luego más, si ya entró a la preparatoria, ya escuchó al maestrito de 5 pesos del bachillerato que le dijo que Dios no existe y una serie de tonterías, y ya llega el hijo ya mostrándose como un ateo teórico también. No, mamá, aquí las cosas y yo voy a argumentar. Quítese de tonterías, hermano. Por eso, hermano, es fundamental este texto. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros podamos ser de esos ateos prácticos. Y volvemos a repetir, ¿qué hay que hacer? Tú, como la postura del profeta Ezequiel, tú anuncia, hermano, da testimonio, que tus hijos te sigan viendo que tú vienes a misa, que te confiesas, que te acercas a servir a la iglesia, que tú tratas de vivir tu vida cristiana. No les que no les digas discursos a la gente, pero que te vean haciendo las cosas. Y entonces, hermano, tú no vas a ser un católico práctico. Tú vas a ser un católico comprometido, de lo cual hoy está careciendo tanto la iglesia, hermanos. Y no solamente en los laicos, no solamente en los laicos, también a nivel de sacerdotes y también a nivel de obispos, que podemos afirmar que creemos en Cristo, pero que somos ateos prácticos, porque no servimos a la iglesia, nos servimos a nosotros, y busco solamente mis propios intereses, no los de la iglesia, ni los de Cristo. Por eso, hermanos, hoy hay que pedirle a nuestra Madre Santísima que si estamos nosotros catalogados como católicos, ateos, prácticos, dejemos este catolicismo, hermanos. Eso no está bien. Y comencemos un catolicismo comprometido y un catolicismo que tenga ese arriesgue. No importa que me vayan a criticar porque yo les voy a hablar del Señor, pero tú arrójate, hermano, y dile a la gente lo que es. Empieza con los tuyos, con tu familia. Que María Santísima, por su poderosa intercesión, hoy nos alcance esta gracia a todos y cada uno de nosotros. Así sea. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a profesar nuestra fe. Levanta tu mano derecha y te pregunto, ¿crees que Dios es un Padre amoroso que nos ha dado la vida y nos la sigue conservando? Sí, creo. ¿Crees que Jesucristo, por amor a nosotros, se encarnó en el seno de la Virgen María y muriendo en la cruz nos reconcilió con el Padre? Sí, creo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, el dador de vida, es el único que puede llevarnos a seguir auténticamente a Cristo? Sí, creo. ¿Tú crees que todos nosotros los bautizados, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, un día moriremos, pero vamos a resucitar con Jesús y todos los santos? Sí, creo. Todos decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajen su mano. Vamos a externarle al Padre nuestras necesidades y a cada petición diremos, Señor, concédenos el don de la conversión. Señor, concédenos el don de la conversión. Oremos a Dios por los pastores que Él ha puesto al frente de su iglesia. Que el Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les ha sido encomendadas. Roguemos al Señor. Señor, concédenos el don de la conversión. Oremos para que Dios, que es el origen de toda unidad y concordia, transmita la paz espiritual a nuestras almas y la paz temporal a nuestros días. Roguemos al Señor. Señor, concédenos el don de la conversión. Oremos por los que se han acostumbrado a vivir en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Roguemos al Señor. Señor, concédenos el don de la conversión.
Oremos a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Roguemos al Señor. Señor, concédenos el don de la conversión. Mira, Padre, estas súplicas que hoy ponemos en el corazón amoroso y sacerdotal de tu Hijo amado, Él que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, presentemos nuestros dones.